Me gusta el tema de las emociones. Tal vez cuando yo estaba estudiando medicina, recuerdo que vi una frase de un libro de Whittaker que decía, las emociones son la sal de la vida. Y por primera vez me di cuenta de lo que era eso. Como estudiante, estamos hablando pues del siglo casi antepasado, empezando los 80. Y El me llamó mucho 85. la atención. Pero si usted no había nacido por eso, no, yo estaba de estudiante. Lo que digo es un tema tan bonito y nosotros no le damos la importancia y los hombres menos. Vamos a ver cuánto nos gastamos en este tema, en el buen sentido del término, porque creo que si le damos el valor que requiere, podemos usarlas favorablemente. Yo incluso en esa época me puse, escribí un ensayo, yo he escrito miles de ensayos que luego nunca se publican o luego se vuelven libros años después, que se llamaba Las emociones me dominan, y las empecé a investigar y leí lo que la psicología decía en ese momento, las emociones primarias y secundarias. Y si bien es cierto, no hay una diferenciación en las primarias entre hombres y mujeres, ni entre los, en esta época se tenía, digamos, unas ideas que hoy se han ido transformando por toda la neurociencia y todo, pero se tenía un hecho común, que las emociones primarias son comunes a todos los seres humanos, sea de una cultura, un género, por supuesto, y en este caso incluso de condiciones tan diversas como un investigador, por ejemplo, que se puso a mirar, Paul Ekman se llama él, que es un investigador de emociones, que los indígenas de Papua Guinea, que son unas comunidades que están totalmente alejadas de la civilización, y los ejecutivos de Wall Street tenían las mismas emociones primarias. O sea que las emociones primarias en hombres y mujeres, para ponerlo también en el contexto, no son diferentes. ¿Cuáles son las primarias? Hay muchas diferenciaciones. Walt Disney hizo una película muy bonita que se llama Intensamente, que yo creo que vale la pena verla y verla con ojos de niño para entenderla con la nitidez y la transparencia que la ponen y también verla como un investigador y sobre todo la utilidad de las emociones. Vimos la emoción de la tristeza, la vez pasada hablamos de la utilidad del llanto, que espero que nos permitamos llorar. Hoy estaba haciendo un ritual de duelo y por eso estoy en esta pinta. Y hablaba de la importancia de llorar. La vez pasada les dejamos eso, que ojalá lo puedan escuchar. Entonces, vayamos al punto que le quiero poner énfasis aquí. Las emociones primarias, que las tenemos todos y todas, y no importa el género, son fundamentalmente 6. Algunos autores hablan de 5 como el de intensamente, pero vamos a poner una sexta. Una que tiene, y cada una yo las veo como movimientos. A mí me gusta entender lo que significa emoción. Emoción es emovere. Ahora voy a hablar de qué ocurre con la diferencia entre los hombres y las mujeres, pero primero tengo que empezar con son las emociones. La emoción de energía, movere de movimiento. Emovere es un impulso, una energía para actuar. O sea, la emoción tiene un sentido. Platón nos hablaba que la emoción era el caballo que llevaba la carreta era el cuerpo, las riendas era la mente y el cochero era el alma, dicho de alguna forma así. Entonces, cuando uno se da cuenta, y esto es muy importante entender que las emociones tienen una utilidad, entonces las usa. Cuando no las usa, las emociones nos usan a nosotros. Y esto quiero dejarlo como un punto de referencia. O yo uso la emoción o la emoción me usa a mí. Y esto, si no aprendo a usar la emoción, pues la emoción me va a seguir usando. Y por eso hay que ser consciente de las emociones. Y ha sido un trabajo muy bonito para mí, dedicarme años, desde la década de los 90, dedico mucho tiempo de mi vida a sentir las emociones, incluso aquellas que no queremos sentir, como la tristeza, como la rabia, como la culpa y todo, porque precisamente la gran diferencia que tenemos los hombres y las mujeres no está en las emociones primarias, sino en las emociones secundarias, las que se construyen y donde ya no viene como una respuesta de movimiento, sino una respuesta de aprendizaje, o sea, las que aprendemos. Aprendemos que llorar es malo, y por eso hablamos la vez pasada. Aprendemos que ponernos bravo es natural, pero que hacer esto o aquello no está bien. Aprendemos que tener culpa es socialmente presentado porque la religión no lo pone en evidencia, pero que no está bien sentirse culpable y no queremos sentir. Entonces buscamos un culpable y en la política lo vemos todos los días, culpamos al otro y ponemos palabras hacia el otro y en el tema que sea, siempre buscamos un culpable. Entonces las emociones primarias, que son 6, vamos a decirlas: el miedo, que es una emoción absolutamente natural, es un movimiento, mover, en movimiento, que nos lleva a que todo nuestro cuerpo esté preparado para algo que está, y esto es muy importante entenderlo porque cada emoción tiene una función. Cada emoción tiene 4 ejes que a mí me gusta siempre decirlos. Hay un eje que es subjetivo, ¿qué siento?
No sentimos lo mismo con las emociones las personas, aunque tenemos las mismas 6 emociones básicas, como el miedo, una de ellas. ¿Qué sentimos? ¿Qué ocurre en mi organismo? ¿Qué es el proceso biológico? ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué puedo hacer? Eso es lo funcional. ¿Y cómo la expreso? Esas 4 características son las que diferimos entre los hombres y las mujeres, pero las emociones son las mismas en las primarias, no en las secundarias. Entonces, en las primarias tenemos emociones como el miedo. Ahora voy a hablar qué función tiene el miedo, pero por ahora la voy a describir. Emociones como la tristeza, que hablamos un poco la vez pasada, que son fundamentales. Y en Intensamente de Walt Disney, la emoción que le libera en esa película a la niña es la tristeza, no es la felicidad todo, que es la alegría básicamente, porque ella es todo perfecto, todo pureza y todo candor, pero en realidad la tristeza nos hace reconocer. Entonces, fíjense lo que son los movimientos. La emoción del temor me lleva al cuerpo, por eso la sentimos tan intensamente, la emoción del temor, el miedo, se siente en el cuerpo. Yo creo que si todos tenemos miedo nos damos cuenta. Miedo en la barriguita, miedo en la espalda, miedo aquí en las piernas, en la zona pélvica, lo sentimos en todos lados. Y lo sentimos en la biología con taquicardia, lo sentimos con sudoración en las manos. O sea, las emociones tienen aspectos subjetivos que siento, aspectos biológicos que ocurren en mi cuerpo, funcionales para qué existe la emoción y de expresión, cómo la realizo. Ahí es donde diferimos. Otra emoción, dijimos tristeza, que tiene un movimiento, así como la emoción me lleva al cuerpo, el miedo me lleva al cuerpo y por eso cuando el miedo me usa, me paralizo y cuando yo lo uso, el miedo, por ejemplo, me lleva a que tenga 4 tipos de comportamientos. Un comportamiento que es lucha o huida, que es un comportamiento común en el temor. Generalmente los hombres con miedo nos volvemos más violentos y más agresivos porque usamos esa variable. Otra es parálisis, que eso ocurre en muchos animales, se paralizan con el temor y se los come su depredador. Otra es sumisión y rendición, que parece igual que la anterior, pero no es lo mismo, o sea, se entrega completamente y se rinde, que tiene su variable favorable y no, cada momento, cada cosa tiene su momento para vivirlo, no son ni buenas las emociones, y quiero que nos quedemos con esta idea, no son ni buenas ni malas, para mí son, yo las diferencio, ahora voy a contar cómo las interpreto y las vivo después de muchos años de investigarlas, las vivo de 2 maneras muy sencillas, útiles o inútiles, saludables o tóxicas, porque es lo que el efecto biológico que producen en el cuerpo. Y la miedo a enfermarse, miedo a todo, porque es que estamos hablando, el miedo es una emoción que se va al cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda actuar porque está amenazada su integridad. Ese es el objetivo del miedo, esa es la funcionalidad del miedo. El miedo es siento amenazada mi integridad. Puede ser ahorita que está jugando Costa Rica, por ejemplo, contra Nueva Zelanda en fútbol, y la gente que es de Costa Rica, porque ya no ve el partido después, en ese momento siente miedo. Y los de Nueva Zelanda también, porque se identifican con Costa Rica. ¿Qué? Ayer perdió Perú contra Australia, sí. Lo que quiero decir es que cada equipo es una realidad que no es nuestra, pero nosotros nos identificamos como nuestra. La palabra clave en el temor, que hemos hablado varias veces, se llama identidad. Yo me identifico con eso, entonces lo siento como propio. O sea, cuando algo de mi integridad, no he hablado sino de 2 emociones, tranquilos, hemos hablado, 3 ya dije 3, tristeza, temor, he hecho esas 2. No, Bueno, alegría, es que no te escucho, se va tu voz, no te oigo. voy a poner audífonos. Oigo, sí, es que se pasa esto. He hablado de miedo y tristeza, ¿de acuerdo? Vamos, no hay prisa. Hay otras 4 emociones primarias, una se llama alegría. La alegría tiene un movimiento hacia afuera. Hay una cosa que es clara. Si ustedes hacen este ejercicio, siéntanse como si fueran la persona más feliz del mundo e inmediatamente quisieran hacia afuera. Yo quiero que usted está bailando, quiere que todos estén felices. Fíjate que el movimiento del cuerpo cuando uno está feliz o alegre es hacia afuera. Nadie dice, estoy profundamente dichoso, no quepo de la dicha, no. Eso, y también nadie dice, estoy triste, qué tristeza, no. Estoy recogido hacia adentro. La alegría es una emoción, ¿sí? Que va hacia afuera. La felicidad es un estado más perdurable y que no requiere un agente externo, paradójicamente. La ira es otra, sí, ya la pusieron ahí. A mí me gusta hablar un poco más de la rabia como una emoción y la ira ya es algo que es una exacerbación que puede ocurrir por muchas razones. Incluso la ira no ocurre de manera espontánea.
La ira ya es un proceso que ocurre. Para que uno tenga ira, tiene que justificar la sensación de rabia hasta que llega la ira. Entonces, es rabia, la otra emoción primaria. La otra emoción primaria, si ustedes lo recuerdan de todas maneras, con intensamente, hablaba del asco, la otra emoción primaria. O sea, la repulsión. Entonces, fíjese que cuando uno tiene asco, uno hace esto. Toma distancia. Cuando uno lento, ¿eso qué significa lento? Bueno, entonces cuando uno tiene asco, se va para atrás, toma distancia, es un movimiento. Cuando uno tiene rabia, en realidad es paradójico, se va hacia adelante, porque por eso cuando uno reprime la rabia, le duele todo. ¡Ay, coño! Cuando uno tiene alegría, su movimiento es expansivo. Cuando tiene tristeza, su movimiento es hacia adentro. Se me fue esta persona, perdí esto. Cuando tiene temor, todo el cuerpo se activa para poder garantizar que la integridad se mantenga. Supervivencia, lucha, imagen, no la identidad. Y la otra emoción, que algunos no la consideran emoción primaria, pero para mí es la emoción más importante de todas, esa es la que yo le doy digamos, el 80% del éxito de cualquier trabajo en emoción, se llama la sorpresa. La sorpresa es la emoción más importante porque es la emoción que te hace darte cuenta. Por eso algunos no la consideran primaria, otros sí. Ahora, las emociones secundarias son todas estas mezclas de todas las emociones que tienen sociales, pero yo las divido, como les contaba, desde una perspectiva de útil e inútil, y aquí me voy a meter por la funcionalidad. Cuando nosotros trabajamos las emociones, insisto, algo subjetivo. ¿Qué siento? Uy, siento miedo. La gran mayoría de personas, y esto es un aprendizaje, quiero explicarlo, si bien es cierto, los indígenas de Papúa Guinea y los ejecutivos, estoy hablando de Paul Ekman, que lo investigó, de Wall Street, tienen las mismas emociones primarias, la forma en que las procesan, interpretan, le dan funcionalidad, son diferentes. Miedo, tristeza, alegría, rabia, asco o aversión y sorpresa, son las emociones primarias. Como insisto, la sorpresa algunos no la ponen allí, yo la pongo en un punto intermedio también, le doy el valor más importante de todas las emociones. Y cuando construyo todo el trabajo de inteligencia emocional, que de paso es bien bonito decir esto, los estudios de inteligencia emocional demuestran que la inteligencia emocional es equivalente a un desarrollo, pero por género no tiene diferencia. O sea, los hombres y las mujeres tenemos la misma capacidad de inteligencia emocional. Como los hombres y las mujeres estamos preparados para aprender matemáticas igual. Eso es mentira que los hombres aprenden mejor matemática. No, simplemente porque nos educan de una manera para desarrollar unas cosas, pero no porque seamos mejores. Eso me encanta que no. O sea, el único que es inferior es el que se cree superior. Esa sería la forma de decirlo. Y en esto no hay diferencias. Lo que sí hay diferencias es cómo conceptualizamos y cómo exteriorizamos las emociones primarias. Ahí es donde vienen las diferencias masculinas. Sigamos avanzando entonces. Las emociones tienen esa característica. ¿Qué siento? Esto es subjetivo. Hasta ahí, la sensación, nosotros después la interpretamos. Y esa interpretación es la que está condicionada por la educación, por la cultura, porque está mal visto o está bien visto. Los niños no lloran, las niñas sí lloran, los hombres hacen esto. Eso obviamente ha ido cambiando y seguirá cambiando. No quiero decir que sea mejor o peor que cambie. Yo lo quiero decir que nosotros difícilmente sentimos las emociones. Esto es lo que quiero hacer énfasis. Lo que hacemos es que interpretamos las emociones. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Esperanza, la mezcla de todas estas. Algunos hablan de 36, otros hablan de más, de menos, pero si quieres haz una mezcla. Entonces, por ejemplo, dicen que la ansiedad es una mezcla de tristeza con miedo, para poner una historia de esa historia. Que la culpa es una mezcla entre rabia, miedo, pero eso son interpretaciones, precisamente, que son divisiones entre rabia, miedo y tristeza. Pero yo no soy muy de clasificarlas más, porque ahí vienen todas las interpretaciones culturales y todos los aprendizajes. Soy mucho más de sentirlas y usarlas. Ese es para mí el resumen ejecutivo. Que a los hombres, precisamente, y esto es una cosa muy importante, nos han hablado que no está bien sentir emociones y las hemos intelectualizado. Y al intelectualizarlas nos impiden disfrutar lo que una emoción nos da. Una emoción, volvámonos a lo esencial, una emoción es un mover, es un impulso para actuar. Y sentir emociones es absolutamente indispensable, interpretarlas no, exacto.
es solo experimentarlas. ¿Qué pasa si tú experimentas la emoción? La puedes usar. ¿Qué pasa si la puedes usar? Es útil. ¿Qué pasa si no la puedes usar? Es inútil. Vamos a poner un ejemplo. Tú me das las llaves para abrir en este momento un candado de una caja fuerte que está en Irlanda. Tengo la llave, tengo la llave. ¿Me es útil en este momento la llave? No, no me es útil. Hey, la voy a cargar ahora para estar por Bogotá todo este tiempo. No, no me sirve de nada. Si la tengo en el momento que la tengo y la uso, es útil. Las emociones tenemos que aprender a usarlas. Para poder usarlas hay que sentirlas. ¿Cuál es el problema más importante? A los hombres nos han instruido y nos hemos creído que sentir emociones no está bien. Y todas las resolvemos rechazándolas. La manera en que los seres humanos experimentamos las emociones, insisto, las emociones se pueden sentir, como que siento, experimentar en el cuerpo, molestia, irritabilidad, movimiento. Recuerden, ¿qué siento? Es una sensación que es muy primaria, pero que luego está condicionada por un aprendizaje de no querer sentir. Yo no quiero sentir esto que siento. Por ejemplo, la tristeza y el miedo son dos emociones que son catalogadas en muchas de las escuelas de pensamiento como negativas, cuando tienen una funcionalidad maravillosa. La tristeza hace que tú te conozcas y veas tus vacíos, y el miedo, que tú valores tu integridad y la cuides. Ahora, ¿cuándo no son útiles? Esa es la diferencia. Cuando no está ocurriendo lo que tú estás sintiendo, sino lo estás pensando, pero no está ocurriendo. ¿Me explico? Si yo tengo miedo de que me dé COVID la semana entrante, que voy a no sé qué, si yo tengo miedo de que se caiga el avión donde voy a viajar el otro día, si tengo miedo que me echen del trabajo, eso no está ocurriendo. Pero mi cuerpo está recibiendo la interpretación que está sintiendo, y entonces voy a contarles cómo es la cadena de acontecimientos, cómo ocurre esto a nivel cerebral. ¿Y qué tiene que ver esto lo masculino con lo femenino? Porque aquí es donde los hombres nos empezamos a enfermar de muchas patologías por no sentir las emociones, por tratar de evadirlas, por tratar de rechazarlas, o nos sobredimensionamos y las justificamos. Entonces, lo primero que existe se llama pensamiento. El pensamiento es un movimiento de la memoria. Para que ustedes me entiendan, el pensamiento siempre es viejo. Siempre está basado en algo que yo escribí. El pensamiento es un movimiento de la memoria. Y la memoria es lo que yo atesoro por una experiencia. O sea, lo que ustedes tienen, para que ustedes me entiendan, todo lo que ustedes tienen escrito en su celular, que están viendo ahorita este live, cuando uno mira, lo que está viendo es lo que ya está escrito, lo que uno ya escribió, los teléfonos, el teléfono de Angélica, los datos de algo que vi, cosas que ustedes, todos, ¿sí? Adelante. Doc, tengo aquí como una reflexión que estoy haciendo mientras que usted habla, y es que, no sé si me estoy equivocando, pero cuando somos niños somos más honestos con esos sentimientos, con esas emociones, porque uno cuando es niño, si de pronto algo no le gusta, uno se dice, o cuando algo le da emoción, uno, ¡oh, qué sorpresa! Porque todo le sorprende, y así mismo cuando están alegres o somos súper efusivos, pero a la medida que vamos creciendo o aprendemos a controlarlos o a ser más tímidos al expresarlos, creo yo, porque uno a veces no llora porque dice, hay que ir al otro que estoy llorando. En cambio, el niño simplemente llora, no le importa. Entonces, no sé qué tan bueno sea esa transición en la cual pasamos de ser totalmente honestos con nuestras emociones a comenzar a manipularlas o a reprimirlas dependiendo de la circunstancia. Hay una investigación muy interesante. A mí me gusta todo basarlo en investigaciones y en ciencia y en experiencias personales al tiempo. Las vivo y las estudio. Y es sobre 198 países sobre las curvas de felicidad. Y es clarísimo que las curvas de felicidad están en la primera infancia y en el adulto mayor. Es una carita feliz. Y esa carita feliz tiene que ver con que en ambos extremos de la vida se experimentan las emociones tal cual como son. Y esto es clave. O sea, la famosa canción Fue más feliz quien más amó y ese siempre fui yo o lo que sea. Es cuando uno puede sentir, siempre va a estar más feliz. De hecho, las mujeres son más felices que los hombres porque se permiten sentir. Esto es estadístico en todas las edades, en todos los países. Obviamente ahora mi tía es menos feliz que mi tío. Bueno, pero eso es una historia particular. Estamos hablando de grupos grandes y donde demuestran que la mujer experimenta mucho más las emociones y el hombre y las interpreta. Y por eso digo, hay que entender que hay 4 dimensiones de las emociones, que esto es muy importante para la vida. Una es lo que yo siento, que es automático. Ahora me voy otra vez al pensamiento. Otro, que es lo que mi cuerpo manifiesta con esa emoción, taquicardia, sudoración. Lo tercero, y que es igualmente
valioso es la funcionalidad y eso es lo que uno debe hacer, saber para qué existe esta emoción. Cuando yo sé para qué es esto, ¿qué tal que yo no sepa para qué es esto y me pinche los ojos, me saque las áreas de las orejas, empiece a utilizar para revolver el café, para lo que sea, porque no tengo ni idea para qué es esto? Eso es lo que nos pasa con las emociones. Luego decimos, esto es una porquería, qué daño que me hacen los ojos, ¿no? Pues que eso no está hecho para que se burguen los ojos. Eso es lo que nos pasa con las emociones. No lo sabemos, no sabemos para qué son. Entonces, y los hombres menos, porque no nos las permitimos sentir y por eso empezamos a enfermarnos. Hay varios estudios, por ejemplo, en hombres y mujeres en duelo. Las mujeres lloran el duelo y los hombres decimos, está pésima. Y resulta que el hombre, al no expresar esa liberación del duelo, hace 3 a 5 veces más patologías durante el año siguiente. Patologías cardíacas, digestivas, cálculos renales, miles de cosas porque no podemos expresar eso que es un impulso para actuar, es una fuerza de vida. Volvamos a lo esencial. El cerebro guarda información. Uno puede dirigir o cambiar las emociones. Bueno, voy a ir poniendo las preguntas porque yo creo que este tema da para darle mucho. Uno puede dirigirlas, cambiarlas, sí, Jan, las puede siempre y cuando las sienta. Esto es lo único que tienes que saber. Si tú no puedes cambiar a lo que no sientes, yo no puedo mover el celular de Angélica porque no lo tengo a mi disposición. Yo tengo que tener la emoción para poderla usar. Y la puedo dirigir, por supuesto, y la puedo cambiar, claro que sí. Pero jamás si no la puedo sentir. Entonces, devolvámonos. Lo primero es el pensamiento. El pensamiento es el movimiento de la memoria. Cada vez que tú tienes una experiencia cualquiera, tú esa experiencia la interpretas y la traduces como memoria, y esa memoria condiciona nuevamente esa nueva interpretación. Nosotros, y esto es clave, nosotros no percibimos la vida como es, sino como somos. Nuestros sentidos perciben una realidad basada en una interpretación que está atesorada como memoria. Como cualquier sistema operacional, por ejemplo, un sistema X de un computador no lee el otro. Como la radio no lee la televisión. O sea, son sistemas distintos. Entonces uno genera unos sistemas de lectura de la vida que son propios y sobre ese sistema corre su interpretación de la realidad. Pero sí quiero llegar a algo útil. A mí me gusta dejarles, espero, algo útil en cada programa. Cuando uno siente algo, antes ha habido una actividad eléctrica. ¿Qué es un pensamiento? Vamos a decirlo desde dos lugares totalmente distintos. Uno es un movimiento de la memoria. O sea, la memoria me saca, si nosotros, los niños, por ejemplo, tienen muy poca memoria. De la memoria, que hay 8 tipos de memoria: memoria genética, memoria evolutiva, que hace que seamos humanos, genética que sea familia, hay una memoria que es atómica, que es estructural, pero las memorias que nosotros conocemos antes de las sensoriales y toda esta memoria básica de saber que yo me llamo Santiago, que soy un hombre, esas cosas, esa memoria que es aprendida además, esa memoria es muy pequeñita. Entonces, un pensamiento es un movimiento de la memoria y es una actividad eléctrica del cerebro. El cerebro se comunica por electricidad, despolarización de membrana, y lo que hace es una actividad. Esa actividad va a producir una respuesta bioquímica, una respuesta que llamamos neurotransmisor. O sea, la electricidad prende un bombillo, por decir, o sea, se mueve, y esa electricidad que es de las neuronas, que además recordemos que tenemos sistema nervioso en otras partes del cuerpo, no solo tenemos aquí, sino tenemos aquí en la barriga. Este es un sistema nervioso entérico que hemos hablado en otra oportunidad y tenemos además conexiones en todos lados. O sea, el sistema nervioso no solo está acá. En el sentido que hay ese movimiento de la memoria, se produce una respuesta que es bioquímica, que es una actividad. Esa actividad bioquímica es una actividad muy interesante porque esa es la que nos mueve. O sea, es una secreción la que hace que nos podamos mover. Mover. Entonces ahí viene, por ejemplo, la dopamina, que nos da deseo, la anandamida, que nos da éxtasis. Digamos, la vez pasada hablábamos, por ejemplo, de cuando llorábamos de diferente manera, había 5 grandes encefalinas distintas basados en diferentes formas, y por ejemplo, había una que es la leucina encefalina, por ejemplo, que ocurre en esos llantos transformadores que nos daba una sensación de éxtasis. Por eso se ha podido saber que esos neurotransmisores existen en el cerebro. Entonces, la creencia podría definirse como un pensamiento o una emoción o ambas. La creencia es un pensamiento que posea la mente. O sea, tu pensamiento dominado. Nosotros decimos que una creencia, para que tú entiendas cómo se forma un río se forma horadando una montaña, un hilito de agua.
vas surcando y se va volviendo después un cauce mayor hasta que luego se vuelve un cauce más grande. La creencia es ese pensamiento que empieza a horadar la tierra de tu sistema de interpretación de la realidad hasta que se vuelve un cauce. Y luego ese cauce es tan grande que todo lo que tú pongas allí se va a seguir ese cauce. Entonces, la creencia es el cauce del río de tus pensamientos. Pero es un pensamiento que la poseyó, la que generó ese cauce y hace que tú siempre sigas en esta historia. La carencia, doctor escribió, la carencia, la carencia, creí que era la creencia, yo leí la creencia aquí No, leyéndolo. decía la creencia. ¿Sí? Sí, Bueno, decía. la carencia de porque yo la abandoné aquí, Angélica, es una emoción, ¿sí? Y es una emoción de las más interesantes. Nosotros tenemos tres grandes principios que están en el interior de un ser humano, que lo encuentro yo en los pacientes terminales y que lo tienen todos los que hacen iluminación antes de pasar, y es el temor, la culpa y la sensación de soledad o carencia. Esas tres emociones están muy estructuradas y son las tres grandes aprendizajes del yo. Ese sería otro tema de cuáles son qué es el ego desde el punto de vista de la conciencia. Carencia, Es bueno, como, contesté se la puede decir, creencia. se puede asociar con ausencia. Pero hay dos tipos de carencia. Hay una ausencia de la presencia y una ausencia de la ausencia. La ausencia de la presencia duele mucho porque no está lo que yo quiero que esté, y la ausencia de la ausencia no necesito nada. Cuando tú estás ausente pero no necesitas nada, por ejemplo, cuando uno se está quedando dormido, no hay nada pero no necesita nada. Ese es un momento de plenitud porque no hay necesidad de nada. En cambio, cuando la ausencia de una presencia es una carencia de necesidad, esa se asocia al sufrimiento. Por eso cuando uno se separa de una persona, mira, uno se casa con alguien por una necesidad de afecto, de economía, de sexo, de importancia, de socializar. Cuando uno se separa y sana la herida es porque ya no lo necesita el otro. Mientras lo siga necesitando, así sea para pelear, no sana la herida. Uno sana una herida de una carencia cuando no necesita eso que él consideraba que era necesario. Eso es todo. Esa es la forma de Doc, manejarlo. pero ante eso yo tengo, o sea, yo siempre a nivel personal, siempre he creído que uno debe querer estar con las personas, no necesitar de las personas. Creo Eso que es son dos distinto. aspectos muy diferentes. Claro. Por eso es que yo Esos son quiero estar niveles. con mi esposo, más no es que Claro. necesite para existir tener a mi esposo. Yo creo que todos necesitamos algo, pero lo importante es que sea diferente. Yo lo clasifico en cuatro, todo lo tengo así como clasificado, y yo llamo acompañamiento, apoyo, lo otro se llama sostenimiento y aferramiento. Entonces, cuando yo necesito, me sostengo o me aferro en el otro. Cuando yo quiero, me apoyo y me acompaño del otro. Entonces, son niveles de conciencia distintos y de posibilidad. Alguien preguntaba, la cuarta consideración es la expresión. Lo he dicho varias veces, pero como digo 10 cosas a la vez, entonces se pierden por ahí. Y lo primero, ¿qué siento? ¿Cómo mi biología se comporta? ¿Qué función tiene y cómo la expreso? Esas últimas tres son las que diferencian lo masculino de lo femenino. Estaba diciendo, una emoción es un impulso para actuar como una secreción endocrina del cerebro. Un pensamiento es una actividad eléctrica del cerebro, una emoción es una secreción que me hace actuar, me hace ir hacia adentro en la tristeza, ir hacia adelante en la rabia. Ustedes dirán, ¿la rabia te hace ir adelante? Sí. ¿Yo la puedo reprimir? Sí. Pues claro, la reprimo y pierdo la fuerza y luego me duele. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquilo. Y estamos llenos de rabia, pero tensionados. Se le Cuando va la formando un desbordamos, espasmo en la espalda. y no te molestó para nada. No, no. Estoy muy bien. A mí no me duele. Y Bruxismo todo lo que está. mamarito. Por eso, a mí me gusta diferenciar las emociones entre útiles e inútiles. Nosotros la diferenciamos de muchas maneras. Desde la neurofisiología, por ejemplo, algunos autores las hablan emociones de protección y de defensa, emociones de supervivencia y de bienestar, les ponen nombres distintos. Yo la veo desde la funcionalidad. Hay una funcionalidad que es adaptativa, una funcionalidad que es social y hay una funcionalidad que es motivacional. O sea, cuando yo puedo usar la emoción es motivacional. Cuando yo la interpreto, la puedo socializar, que es lo que hacemos los seres humanos, y cuando la vivo es adaptativa y es muy funcional hacerlo. Entonces, sigo. Yo sé que pero esto queda grabado. Esta es la gran ventaja de estas cosas, que uno la puede oír, algo puede sacar de útil para uno. Vamos al grano de la emoción. Entonces, cuando yo siento una emoción, un pensamiento, los pensamientos duran muy poco. La gente cree que uno piensa largo, no. Fíjese que es imposible un pensamiento largo. Lo que pasa es que es posible repetirlo muchas veces. Nosotros tenemos cerca de 70.000 pensamientos en un día. Hay gente que piensa menos, afortunadamente, hay gente que piensa más, infortunadamente. Entre menos pensemos, nos va mejor en la vida, se los garantizo. Pensamiento
Pensamiento tiene una funcionalidad, pero el pensamiento no es tan útil para experimentar la vida, porque nos quedamos en el pensamiento y no en la vida, y la vida no es pensada, la vida es vivida, así de simple. Segundo, ese pensamiento que dura muy poquito, algunos hablan entre 1 y 3 segundos, no dura más, lo que pasa es que se reitera, insisto, produce una emoción que las emociones tampoco duran mucho, pero duran mucho más. Una emoción dura, algunos autores hablan de 20 segundos, otros hablan de 100 segundos, pero en promedio dura eso, unos segundos. Ustedes dirán, pero a mí me duró toda la tarde la emberracada. Tú la renuevas, la tienes que renovar. Por eso si La tú sientes una alimentas. emoción, pero es que Angélica, es que ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cómo me dice? Pero es que además me votó y es que además, entonces obviamente estoy volviéndola a activar. Pero si ustedes quieren agotarse, pues evidentemente no usen las emociones. Las dos emociones que más agotan son la preocupación y la irritabilidad. Ustedes se quieren cansar, preocúpense o pónganse bravos y se cansan. Si ustedes usan la preocupación, resuelven problemas. Si usan la rabia, no son malas, son usadas o no usadas. Por eso yo las defino. Esta es mi interpretación y cualquier variabilidad de cualquiera me parece también interesante. La que yo he trabajado en todos estos años es útil Preocupación y e irritabilidad. Son las dos emociones secundarias, vamos a decir, lo que más agotan. Son las dos emociones que más. O sea, ustedes se preocupan, ustedes vayan en un avión, entonces se van al aeropuerto, vuelo a las 3 de la tarde y llegan al aeropuerto a la 1, temprano, porque ahorita que el COVID, que no sé qué. Y el avión no sale, y será que sale, y será que no sale. Llevan 3 horas esperando que salga y están agotados y no han viajado. Eso se llama preocupación con irritabilidad. Esta bendita aerolínea siempre es lo mismo, yo me vine temprano y no sé qué. Preocuparse de lo que va a pasar e irritarse, la preocupación agota, la irritabilidad gasta toda la energía porque uno se pone bravo para actuar. Y de hecho, ponerse bravo en el momento correcto, con la persona correcta, durante el tiempo correcto, es súper saludable. No, y punto. Usted no me habla así, señor, le dice una mujer a un tipo y el tipo ya se calma. Ya, esto es correcto, en el momento correcto y se acabó la pendejada. El tema es que siga bravo, que pasó esto y sigo con no sé qué. Y lo que pasa ahorita en la política, yo lo veo todo el día la gente insultándose, peleando, haciéndose daño, destruyendo su bienestar. No tiene sentido. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero entrar en eso no tiene sentido. Entonces, ahora alguien habló de sentimientos y yo quiero meter la palabra ahí. Sentimiento es un pensamiento cargado de emociones. Un pensamiento es una propuesta de la memoria, una emoción. Entonces, a mí me gusta decir que un sentimiento, para que me entiendan, es un pensamiento que es como una locomotora, unas emociones que son vagones, y el sentimiento es ese estado perdurable en una dirección. Entonces, el sentimiento también lo llaman los científicos de alguna manera, o sea, la concatenación de pensamientos con emociones, o sea, un pensamiento cargado de emociones. ¿Qué es un sentimiento? Algo que dura mucho tiempo. Tengo un sentimiento de gratitud, entonces a uno le dura. Vamos a poner un ejemplo. Angélica me dice algo bello, yo lo recibo con una emoción. Ah, sorpresa, mira lo que me dijo. Y eso me da alegría. Si yo vuelvo y lo recuerdo varias ay, veces, no, construyo. repita esa parte que entró una llamada y no escuché. Te la repito. Observa esto que es muy sencillo. Tú tienes un pensamiento, como una locomotora, tienes emociones que son como los vagones, y un sentimiento es un pensamiento cargado de emociones. Ese pensamiento, tú tienes un pensamiento de, estuvo bonito esto, me gustó, y lo revivo y siento emociones de bienestar hasta que genero un sentimiento. Sentimiento es un pensamiento cargado de emociones que es más perdurable, de gratitud. Y ese sentimiento de gratitud es súper transformador. La gratitud no es una emoción como tal, viene de emociones, pero se conforma en un sentimiento, es mucho más perdurable. Los sentimientos sí pueden perdurar mucho tiempo. Ustedes pueden durar todo un sentimiento. Cuando se casa, una persona dura con un sentimiento. Le dura varios días. Cuando uno está enamorado, tiene un sentimiento, camina uno por encima del piso y todo. Es un sentimiento de, esa persona que es perfecta se fijó en con este personaje, ella, él, tú. Ese sentimiento es súper agradable. Ahora, también tenemos el sentimiento en la otra dirección. Por ejemplo, Angélica me dice algo que no me gusta, y yo digo, esta ya que se le dio, pero me va a pensar, pero si es que ella mire, no sé qué. Y vuelvo, me da rabia, me da miedo, quién sabe qué me va a hacer, uy, ahora qué va a hacer, no, es que no. Y empiezo a volver a sentirlo, resentirlo. Vuelvo a sentirlo muchas veces. Los sentimientos
son los que perduran y son los que sanan o enferman. Las emociones no son ni buenas ni malas, son útiles o no útiles. Cuando se vuelven inútiles y perduran, no son adaptativas, se vuelven tóxicas y se vuelven sentimientos perdurables. Ahora, los sentimientos generan lo que se llama el humor o el estado de ánimo. O sea, un sentimiento perdurable hace que yo tenga un buen humor o un mal humor. Entonces, si tengo un sentimiento perdurablemente favorable frente a la vida, disfruto, gozo, valoro, mi estado de ánimo es favorable, me gozo la vida, estoy en bienestar. Por el contrario, si mis sentimientos son todo es tóxico, esta vida no sirve, qué desgracia, voy a tener un estado de ánimo inadecuado, doloroso, depresivo, como lo quieran poner. Entonces, para Doc, volver a... una pregunta. Entonces, Sí, esa palabra que usted dijo, se me fue tu voz, resentimiento. No, no te oigo. nunca la había como desligado y es decir, como que es un sentimiento repetitivo que en muchas oportunidades pues no puede ser el mejor. Siento rabia, siento desprecio, bueno, todo. Sí, yo creo que el resentimiento es de las cosas que más afecta a la salud. Un resentimiento es tomarse un vaso de veneno esperando que el otro se muera. El resentimiento, los sentimientos perdurables son los que nos enferman o nos sanan. O sea, nos sana un sentimiento o nos enferma un sentimiento, no una emoción. Entonces las emociones no son ni buenas ni malas, pueden ser útiles cuando las usamos o inútiles cuando no las usamos. Estábamos hablando de lo masculino. Cuando dicen nada, no te vimos, me imagino que es Angélica, que se te va la voz por alguna razón, no la escuchamos. Pero ahorita te escuché al final y lo pude complementar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo masculino? Y aquí es donde quiero invitar a todos los que, digamos, desde el punto de vista género, somos hombres, que desde el punto de vista práctico podamos nosotros poder sentir la emoción, porque lo que aprendemos sobre la emoción la reprime. Y al reprimir es que empezamos a tener trastornos digestivos. Por ejemplo, en el hombre se permite experimentar la rabia más fácilmente y en la mujer la tristeza. Esto es social, no estoy de acuerdo. Ninguna de estas cosas sociales me parecen coherentes desde el punto de vista de la biología. Me parecen válidos desde el punto de vista de un momento, transitoriamente. Entiendo que uno pueda reprimir un momento una emoción que no al lugar. Eso es, pero eso es como, yo le digo a las personas, las emociones terminan siendo como, y esto es un poco antipático, pero para que me entiendan, como las evacuaciones que tenemos en el cuerpo, orina, vómito, deposición. Sí, transitoriamente de pronto no las vamos a botar, pero no las podemos conservar porque nos envenenamos. Entonces necesitamos ponerlas en su lugar que corresponde. O lo uso y si no lo puedo usar, lo desecho y la pongo afuera. ¿Cómo se usan los sentimientos para sanar? El sentimiento más bonito para sanar es la compasión. La gratitud compasiva es el sentimiento, con emociones, pues, que más transforma la salud favorablemente. Es la que nosotros más enseñamos y es lo que hay muchas tareas y muchos grupos de trabajo en eso en el mundo de la compasión. La compasión es la emoción es una emoción que tiene muchas emociones que se vuelve un sentimiento mucho más perdurable. Entonces, sí, estamos hablando de cómo hacerlo, pero primero, insisto, lo más importante es entender las 4 dimensiones de una emoción para ti. O sea, si tú no las puedes entender, no las puedes usar. Si yo tengo este aparato que se llama celular, móvil, el iPhone, el que ustedes quieran, no importa la marca, es un aparato que si yo no lo sé usar, ese aparato pues timbra y si estuviéramos hace 200 años, si estuviéramos con tecnología, o sea, llegáramos de hace 200 años acá y empieza a timbrar ese aparato y yo veo que aparece la imagen de Angélica ahí, el demonio me está destruyendo, ¿qué podría pensar? Y hoy, si me aparece la imagen de ella, puedo hablar con ella. Entonces, es un aprendizaje. Así tiene que ser con las emociones. Cuando aparezcan, en lugar de demonizarlas, en lugar de rechazarlas, es poderlas sentir. Voy a volver a hablar de las 4 dimensiones de la emoción porque en lo masculino es donde más trabajo nos cuestan las últimas 3 dimensiones. La primera dimensión es sentirla. Sentir la emoción es súper fácil, no es sino sentirla. ¿Cuál es el tema? La interpretamos. Entonces, cuando la interpretamos, intentamos no sentirla. ¿Por qué? Nos devolvemos. Interpretación es memoria. Emoción es sentir. Cuando uno está con una emoción de gozo, uno la quiere sentir. Cuando uno está, digamos, vamos a poner el ejemplo.
bailando, saltando, brincando, si se pone a pensar, uy, mañana tengo que hacer esto, uy, no hice la tarea de filosofía, uy, me falta pagar la de... No puede, porque no está experimentando la emoción. Eso es exactamente lo mismo en la sexualidad. Si están pensando en otra persona, pues pierden lo que están haciendo. Cuando estamos sintiendo las emociones, las podemos experimentar solo cuando nos permitimos que el cuerpo las viva. Entonces, el hombre, esas 4 dimensiones, las vuelvo a repetir, las he dicho varias veces, no importa. La primera es la subjetiva que siento. La segunda es la biológica, cómo se comporta mi cuerpo ante esa emoción. La tercera es la funcionalidad, que es donde quiero entrar a hablar ahora, y no creo que alcancemos, pero la damos la otra charla. La funcionalidad de cada emoción. Cuando yo comprendo para qué funciona cada emoción, la uso. Mientras tanto, no la puedo usar, porque me usa a mí. Fíjate que los niños aprenden a dar una funcionalidad que es expresiva, que es distinta, que es la socialización. Yo sé que si yo lloro, mi mamá me pone atención. Entonces yo sigo llorando para que mi mamá me ponga atención, pero no sabe que entre más llore, menos atención le prestan, y llega un momento en que si llora, le voy a pegar para que sepa para qué llora. Y lo que resulta es que esa funcionalidad no es funcional, esa es una socialización, eso no es la funcionalidad. Para que llore Eso por es algo. una, y cosas de ese estilo que se hacen de una manera arbitraria en nuestro mundo. Entonces, lo que tenemos, llegué tarde, no, nunca es tarde para nada en la vida. Llegaste en el momento que llegaste, no pudiste llegar ni antes ni después porque solo llegaste ahorita. Y así pasa en la vida, creemos que siempre es cuando no es, no, es cuando es hasta que estamos haciéndolo aquí. Mira que esto es muy importante, entonces, vayamos a lo primero. ¿Cuál es la clave? Cuando sientas una emoción, permítete sentirla. Como la emoción tiene una vida media de 20 segundos a 120 segundos, necesitamos no renovarla. ¿Cómo no la renovamos? O cómo aprendemos a usarla, es lo que estamos intentando seguir. Pero lo voy a dejar en un punto para que sea útil para seguir en 8 días. Y es este. Yo siento la emoción. Y le tengo que quitar, y esto es lo más difícil, pero lo más importante. Por eso le quiero hacer énfasis aquí. Quitarle el link de lo que me produjo la emoción. ¿Qué significa el link? Yo estoy bravo por culpa de Angélica. Es Angélica la que me puso bravo a mí. Porque si Angélica no hubiera hecho, yo no me hubiera puesto bravo. Mientras yo haga eso, yo estoy teniendo una interpretación de la emoción, porque interpreto que mi emoción es por Angélica, cosa que no es cierto. Mi emoción es por Santiago, que interpreta que es Angélica la que me hace poner bravo. Cuando yo puedo sentir la emoción que siento, no jugar a que fue Angélica la que la produjo. Entonces, Angélica me dijo algo molesto. A mí no me gustó lo que me dijo Angélica. Y entonces me voy a sentir la emoción. Voy a sentir lo que estoy sintiendo. Hijo de pucha, es que me hierve la sangre. Me quedo sintiendo que me hierve la sangre. Es que me duele la espalda, me quedo sintiendo que me duele la espalda. Es que me pongo a sentirlo. Cuando me puedo sentirlo, me doy cuenta, descubro la funcionalidad. Aunque les voy a hablar de la funcionalidad, eso va a ser en 8 días porque ya se nos fue el tiempo. Este es un tema tan bonito y es uno de los temas que realmente nadie es experto en emociones. No me siento un experto en emociones, pero soy un aprendiz desde la década del 90 de esto. Desde la década del 80, perdón, de esto. Que me puse a estudiarlo y a sentirlos. Entonces, sí las siento y cuando me dan emociones las siento y me quedo a veces muchos minutos sintiendo las emociones antes de actuar. No las reprimo, no es que me calle, no, es que las puedo experimentar y eso es lo que los quiero invitar. Y con el miedo es igual, si sientes miedo, si tú dices tengo miedo a morirme en la crisis de pánico, esto es una experiencia muy bonita, cuando la gente tiene miedo en una crisis de pánico, se puede quedar sintiendo la emoción hasta que se da cuenta que simple y llana, hay formas de avanzar, avanzaremos un poco de descubrir la conciencia que la habita y la pueda transformar. Lo primero, aquí alguien me dijo, puedo dirigirla, sí, puedo cambiarla también, pero no la puedo dirigir y cambiar mientras no la sienta. Entonces, para poderla sentir, para poderlo cambiar y dirigir. Pero antes de cambiarla, tengo que sentirla, tengo que reconocer su funcionalidad, tengo que ver la conciencia que la determina y luego sí la puedo cambiar. Y eso se puede hacer, por supuesto. Y esto es lo que quiero que nos demos cuenta. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres entendimos, por la cultura, por el eje social, que nuestras emociones no deben ser sentidas. Y como no deben ser sentidas, entonces las reprimimos. Y en lugar de expresarlas, porque las emociones se expresan con llanto, con movimiento, algunos lo hacen con movimiento, van y le pegan puños a la pared, bien, eso es una liberación, pero la gran mayoría de veces, como no las expresamos adecuadamente, nuestro cuerpo sí las libera.
la libera con diarrea, con vómito, con dolor, con jaquecas, por ejemplo. No hay nada más característico que cuando uno tiene un síntoma predominante es la forma en que libera sus emociones. Alergia. Entonces la gente dice, es que las emociones dan alergias. No, es que es la forma en que mi biología, mi cuerpo, expresa lo que yo no puedo manifestar de otra manera. Entonces, si yo soy alérgico, cuando me estreso me da alergia. Entonces, a todo el mundo que se estresa le da alergia. No, no, no. A esa persona que su biología se manifiesta de esa manera, por la histamina o por lo que sea, le da alergia. Al otro se manifiesta con diarrea, al otro se manifiesta con espasmos, al otro se manifiesta. Por eso es un error decir a mí no me gusta esa interpretación de esta emoción produce esta, no, porque eso depende de la biología de esta persona y de la escuela de aprendizaje que haya tenido. Entonces, pero sí se puede identificar en una persona lo que le genera, sí, eso sí es completamente distinto. Yo sé lo que me genera. Entonces, sí, que vamos a seguir. Creo que este es un tema que nos da para mucho tiempo. Además que, como digo, es un tema que me gusta, que todo el día lo estoy tratando, por decir una palabra, de descubrir. Cuando uno es alérgico, cuando uno le da diarrea, lo que tiene que hacer en cualquiera de estas historias es descubrir desde su condición, cuando sienta la emoción. O sea, el único ejercicio que les quiero dejar en este momento es, sientan la emoción que sientan. Rabia, culpa, miedo, odio, lo que sea, que son emociones complejas, secundarias o primarias, no importa. Y yo soy alérgica y ¿cómo sé qué emoción es? Te estoy contestando. Estoy contestando es, siente la emoción que sientas, permítete sentirla y quítale el link. ¿Cómo le quitamos el link? Estaba diciendo, Angélica me hace poner bravo. Entonces siento la rabia y me quedo sintiéndola, pero ya no digo, no sigo manteniendo la idea de que es Angélica. Vamos a poner el ejemplo. Me da la rabia, siento que es Angélica, es que a mí me duele la espalda, es por culpa de Angélica, porque es que ella me trata muy mal. Entonces me voy a sentir la rabia. Viene la idea y otra vez viene Angélica a mi mente. Entonces vuelvo otra vez a sentir lo que siento, hasta que el cuerpo se acostumbra a descubrir sintiendo. Insisto, las 4 dimensiones de las emociones son la subjetiva, lo que siento, la biológica, como lo manifiesta mi cuerpo, taquicardia, sudoración, diarrea, alergia, brote, lo que sea. Pero para eso tengo que sentirla, para poder descubrir por qué se manifiesta así. Luego, la funcionalidad. Cuando aprendo la funcionalidad de esa emoción, la puedo empezar a expresar de una manera consciente, que es la 4ª dimensión. Por eso, quedémonos con esto. Date tiempo, querido escucha, querido acompañante de este live. Cuando sientas una emoción, permítete sentirla durante 1 a 2 minutos, solo, sentirla. No me gusta sentirla, con más veras siéntela. No quiero reconocer eso, no importa. Cuando tú la sientes, la emoción deja de tener poder sobre ti y vas a empezar a descubrirlo. Y lo que es más importante, hoy la neurociencia nos habla de algo bellísimo, por ejemplo, la diferencia entre el dolor agudo, que es nociceptivo, que es algo que está tocándose en este momento, y el dolor crónico, que es una memoria de algo que ocurrió que sigue reiterándose. Entonces, con las emociones tenemos la liberación en este momento. ¿Cómo? Siente la emoción. Vamos a seguir avanzando porque son 4 dimensiones y la funcionalidad es la más importante, pero no alcanzamos a llegar hasta allá. Y no quiero compartirla, porque, o sea, partirla, lo que quería decir. Quiero es dejarla clara. Entonces, vamos a hablar de las funcionalidades de las emociones. Todas tienen una funcionalidad, pero lo más importante hoy es, si tienes una emoción, siéntela y quítale la causa externa o tuya. Es que yo soy un idiota porque soy un idiota. Pues siente que eres un idiota, pero no sigas pensando que eres un idiota porque hiciste o no hiciste. Siéntelo. Siéntelo para que te des cuenta qué es esa emoción. Cuando la puedes sentir, te vas a dar cuenta que qué hace tu cuerpo. Dimensión subjetiva, dimensión biológica, dimensión funcional, que es la que queremos llegar para poderla usar, y dimensión expresiva, que es canalizarla, dirigirla, transformarla. Nos veremos entonces en 8 días. Esto queda grabado en Americana de Colchones. Agradezcámosles a ellos, que son los que nos tienen aquí, que nos ayudan a dormir, que yo duermo en un colchoncito y unas almohaditas de Ya somos 2. Americana. Y lo más, sí, yo me llevo una almohada de viaje, porque la almohada de carbón a mí me encanta. Es la más, para mí Yo la más también me agradable. Pero eso amo. va en gusto. Doctor, yo tengo una anécdota que nunca se lo he dicho. Yo venía con un dolor en la cadera y no sabía por qué era. Cambié de almohada y se me quitó el dolor. Claro, porque es que nosotros, al estar, hay una cosa que es súper sencilla. Esto
se relaciona con el eje de la lumbar. Entonces, C3 y L3. Si uno rota aquí, rota aquí. Si pone bien aquí, pone bien aquí. Así funciona. Pues Bueno, ya nos sabes, veremos ya, en 8 no sé qué días. decirle. Dentro de 8 días, Doc, cuídese mucho. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de estas dimensiones, pero Y no esté permitámonos bravo sentir las conmigo, emociones. solo Nunca. felicidad. Chao, Doc. Chao, chao. Gracias. Chao.